Rusia cortará el suministro de petróleo a Europa antes del final de año. Así lo ha afirmado el embajador ruso ante los organismos internacionales en Viena, Mikhail Ulyanov. ¿En qué se traduce esa medida? ¿Qué nos espera, Pedro, a nivel energético en la práctica para mi abuela, que nos está viendo que lo entienda en este 2023? Lo primero que deberíamos decir es que, fíjate la hipocresía, que a pesar de casi un año de guerra que llevamos ya en Ucrania, lamentablemente, y por más que nos decían, no, las sanciones que le hemos puesto a Rusia, la realidad es que le estamos siguiendo comprando petróleo en este caso. Ahora mismo, como se acababa el momento en el que decíamos que había que poner ya en marcha estas sanciones, que eran en diciembre, lo que se nos ocurre a la Unión Europea es decir, bueno, pues vamos a topar el precio del petróleo que le estamos comprando a Rusia. Es decir, que no le vamos a dejar de comprar petróleo, sino que se lo vamos a comprar al precio que nosotros queríamos. O sea, esto es una cosa un poco rara, ¿no? Es decir, es como si tú vas al panadero y le dices, no, mira, a partir de mañana yo te voy a comprar el pan al precio que a mí me apetezca, no al que tú me lo quieras poner, ¿no? Pues el panadero te dirá, oye, mira, pues no vengas, que ya se lo venderé a otro el pan, ¿no? Y además, sobre todo cuando hay otros compradores de ese pan. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, pero en ocasiones, Pedro, parece que son cosas de cara a la galería. Sí. Yo me acuerdo que los telediarios hace poquitos meses estuvieron varios días diciendo, bueno, que no se iban a vender bolsos en Rusia de tal marca o tal, que sacaban alguna youtuber rusa histérica, la pobre, porque ya quemando cierta marca de bolsos, y todo el mundo se congratulaba diciendo, ya están los rusos totalmente domados, ¿no? Si les quitamos, voy a decir la marca, si les quitamos los Louis Vuitton, se acabó ya, están hundidos los rusos, ¿no? O el McDonald's, ¿no? O les cerramos los McDonald's. Ah, bueno, el McDonald's, sí, efectivamente, ¿no? ¿Tú sabes lo que pasó, no? Que cerraron como McDonald's y volvieron a abrir con otra marca. Y pasó igual con la Coca-Cola y con todo, ¿no? Bueno, en fin, tú ya sabes que hay mucha hipocresía al respecto, porque al final pagamos los ciudadanos las consecuencias, porque ahora más con la justificación de la guerra de Ucrania, ahí ya cabe todo, en ese saco ya cabe absolutamente todo, ¿no? Pase lo que pase, todo es la culpa de la guerra de Ucrania. Bueno, en fin, volviendo al tema. Entonces, ¿qué significa? Que claro, Rusia te dice, yo no lo acepto, dicen, con lo cual se lo voy a vender a otros y si te pones muy pesado, pues te dejo de suministrar petróleo. ¿Qué es lo que nos va a pasar? Que como seguimos necesitando petróleo, pues al final vamos a comprar el mismo petróleo ruso, pero que el petrolero ruso va a parar en alta mar, en mares internacionales, va a atracar a su lado a ponerse a su lado otro petrolero de otro país, pasarán el petróleo y a partir de ese momento diremos que ya no es petróleo ruso, sino que es petróleo de otro país y se lo compraremos a ese país, pero mucho más caro. Pues lo que hemos estado haciendo de cierto modo hasta ahora. Pero si es que ya te digo, podríamos dar mucho más datos de cómo. Y es que, fíjate, es que hay sanciones que todavía entrarán en vigor el año que viene. El año que viene. O sea, las sanciones de verdad importantes. ¿Por qué? Porque aquí teníamos una dependencia en el conjunto de la Unión Europea de la energía del exterior del 60%. Es decir, el 60% de la energía que consumíamos provenía del exterior. Y eso no es tan fácil cambiarlo de la noche a la mañana, ni muchísimo menos. Y que además, cuando hay países que su problema se magnifica, porque todavía los que tenemos costa, pues podemos traer a lo mejor eso, el gas en buques metaneros o el petróleo en petroleros. Pero ¿qué van a hacer países que no tienen salida al mar? Que, por ejemplo, lo que te dice Ucrania, dices que Hungría, es que hay países que dependían el 100% de su energía venía de Rusia. Y te dice, mira, yo tengo que solucionar mi problema. Y a mí me podéis decir la Unión Europea lo que queráis, que yo se los iré comprando de allí donde pueda, porque tengo que satisfacer las necesidades de mi población, ¿no? Es decir, que esto es muchísimo más complejo. Y luego, claro, lo que te digo, te decía, por ejemplo, el caso de Alemania, que ha llegado a un acuerdo para comprarle 2 millones de toneladas de gas natural licuado anuales a Qatar, pero eso no sustituye ni de lejos las 140 BCM, millones de metros cúbicos, que lo hubiera llegado por los dos gasoductos, el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2. Quiere decir que cada uno está intentando buscar su solución en el conjunto de Europa. Y mientras tanto, seguiremos comprando la energía rusa, directa o indirectamente. Y seguramente más caro, precisamente por haberle topado el precio, que además te digo que tampoco es que sea un tope tremendo, porque de hecho ahora mismo creo que estaba comprando como a $75, ¿no? O sea, el que toparlo a 60 tampoco es que parece que sea el gran tope, ¿no? Es decir, que para eso tiene razón Celes, que dice, hombre, ya si le quieres topar, pues solo a 30, pero no lo pongas a 60, ¿no? Y mientras tanto... Las apariencias ya sabes que es lo que más parece. Claro, y además decían, bueno, y que ese precio sea universal. No puede ser universal, entre otras cosas, ¿sabéis por qué? Porque a Estados Unidos no le interesa. Porque Estados Unidos, que obtiene el gas y el petróleo a través del fracking,
si el precio baja por debajo de 70, ya no le sale rentable, con lo cual no le interesa que sea universal. Y aparte esta medida ha sentado muy mal en el resto del mundo, porque al final nosotros somos una pequeñita parte del mundo, casi nada, cada vez menos, pero el resto del mundo dice, oye, ¿y si mañana se le ocurre a la Unión Europea que va a topar los precios de las demás commodities? Podría hacer lo mismo, ¿no? Es decir, todo lo que importo de minerales o de lo que sea, pues también le voy a poner un precio. Si esto no lo podemos aceptar. Es decir, es raro y sobre todo es más cara la galería que otra cosa, pues como tantas otras cosas que se hacen. Has mencionado los famosos gasoductos, ¿no? Los Nord Stream. En su día estuvimos aquí con varias personas devanándonos los sesos acerca de qué diablos había ocurrido. ¿Cuál es tu opinión? Pues lo que nos ha dicho ahora mismo el informe sueco, la parte que nos ha querido decir, es que sí que ha confirmado que efectivamente que ha sido una voladura artificial en el sentido de provocada por el ser humano. Sí, pero ¿por quién? Eso está claro. Ahora, claro, aquí la clave es, lo que no te dicen es el quién. Según Rusia decía, no, yo tengo pruebas que en cualquier momento voy a desvelar de que esto ha sido Occidente, ¿no? Que tampoco hasta ahora tampoco las ha mostrado. Pero es que los otros tampoco. Lo primero interesado que debería estar preocupado por lo que ha pasado es Alemania. Y tampoco de momento nadie mueve ficha. Lo que es curioso es que por ejemplo, vas en Bruselas, en los pasillos de las instituciones europeas y nadie quiere ni hablar de este tema. Por algo será, ¿no? Por algo será. Es decir, si alguien tuviera claro que había sido Rusia, no te preocupes que esto lo tendríamos todos los días hasta en la sopa, ¿no? Entonces, y luego además dices, vamos a ver, si Rusia, que había gastado una millonada en crear estos, porque al final prácticamente lo tuvo que hacer sola, ¿no? Porque por las presiones de Estados Unidos, que las demás empresas casi salieron huyendo. Entonces, se ha gastado una millonada en llevar a cabo estos dos gasoductos, que lo tenía tan fácil como ya lo tenía cerrado, pero que en cualquier momento, si se llegaba a una negociación, una vez que se pusiera punto a esta guerra de Ucrania, aunque fuera de manera temporal, simplemente es volver a dar la espita y ya Piensa que el segundo, el Nord Stream 2, llevaba ya, digamos, operativo desde octubre del año pasado. Quiere decir que solamente faltaba, en cierto modo, que Alemania quisiera abrir la espita para que le empezara a llegar también por el Nord Stream 2. Y además, de hecho, estaban a punto de hacerlo hasta que Estados Unidos le presionó y empezó a decir, bueno, pues de momento vamos a dejarlo por problemas burocráticos hasta junio, luego ya que se inedie. Pero claro, a Rusia, ¿para qué le interesaba volarlo? Algo tan importante en lo que había invertido tanto y que en cualquier momento lo podía volver a reactivar. Ahora sabéis que no. De hecho, todo lo que quedó volado, dice que sería muy difícil volverlo a reconstruir. No es imposible, evidentemente, pero sería con un coste tremendo, porque además al haber entrado agua y agua del mar dentro de las tuberías se han quedado muy perjudicadas y que sería muy difícil ahora mismo, en breve plazo y con poco coste, poderlos reactivar, ¿no? Entonces, hay que pensar, ¿a quién le beneficia? Pues evidentemente me da la sensación de que a Rusia no, en este caso. Entonces habría que pensar a quién nosotros le puede beneficiar. Mira, Pedro, Carlos. Nos llega otra pregunta que me parece súper interesante, que nos deja Bego aquí en el Twitter, en la hashtag de la reunión secreta, y nos dice, ¿qué puede hacer el ciudadano común para mejorar el mundo político? Una pregunta, ¿eh? Pues mira, verás, pues Carlos, es una pregunta súper interesante y al final es un poco la clave de todo. Pues, ¿qué podemos hacer? Lo primero, tener más cultura política, ser mucho más exigentes con los políticos y saber que no podemos votar a cualquiera. Es que cualquiera a lo mejor no tiene la capacidad para dirigir las riendas de nuestras vidas y de nuestras haciendas. Tenemos que ser mucho más exigentes. Exigentes a la hora de votar, conocer bien el programa político, exigentes durante el mandato de este político al que hemos elegido y luego exigentes incluso al final de decir, oye, ¿has cumplido o no has cumplido? Y si no has cumplido, pues mira, incluso buscar alguna fórmula de casi hasta, te digo, de castigo en ese sentido, ¿no? Siempre entenderme bien. Entonces, claro, porque al final muchas veces es parte de nuestra culpa de que les damos demasiadas alas y que no nos preocupamos de hacerles vigilancia o ese seguimiento a todo aquello que nos había prometido, incluso a su actuación de manera permanente. Y lo que te digo es que a lo mejor no cualquiera, tiene que ser personas bien informadas, bien preparadas, capacitadas, que incluso a lo mejor tengan que recibir hasta un curso de preparación, o como pongo en el libro, que sean capaces de respondernos algunas preguntas clave, que creo que algunos no serían capaces ni de respondernos, ¿no? Eso de qué harías, no sé, con el tema de cualquier tema que se nos ocurra clave ahora mismo, ¿no? De cualquier tipo. Entonces, por muchos primero a lo mejor no sabían ni de qué iba ese tema, ¿no? Pero claro, necesitamos personas y sobre todo, fijaros bien, personas en cada sector
porque esto es muy importante. A lo mejor tenemos que pedir que el que se presente a presidente nos presente no solo él, sino nos presente también a todo su gabinete. Un gabinete en el que haya una persona que va a llevar sanidad y que sea un experto en sanidad, que vaya a justicia y que sea un experto en justicia. Es decir, que no eso de decir, no, es que yo como soy gestor valgo para todo. No, a lo mejor es que no vales para nada, que es diferente. Y yo necesito verdaderos expertos y sobre todo en este momento que estamos comentando, tan sumamente crucial, en esta encrucijada mundial, donde necesitamos, si queremos sobrevivir, y más específicamente en Europa, necesitamos tener a los mandos, al timón, sin duda, a los mejores.